Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Continuamos con esta serie que hemos iniciado hace unas semanas atrás. Amor, noviazgo y matrimonio. Hoy clase número 4. Vamos a tratar un tema muy interesante. Un tema que lleva a jóvenes, a personas adultas. Hablaremos sobre el deseo sexual. El deseo sexual fue idea de Dios, no nuestra. Él creó esas hormonas dentro de nosotros que hacen que el sexo opuesto nos atraiga. Las relaciones sexuales como las diseñó Dios son hermosas. Ninguna cosa creada por Dios podría ser menos. Todo lo que creó Dios fue perfecto. Incluso las relaciones, incluso ese deseo sexual. El impulso sexual no es pecaminoso, pero Dios nos dice que debemos controlar ese deseo. Él ha declarado muchas veces en la Biblia que debemos mantenernos puros y debemos guardar nuestro cuerpo para la persona con la que un día nos casaremos. Ese impulso sexual se puede comparar al hambre. No es pecado tener hambre, pero sí que es pecado robar comida para satisfacer nuestra hambre. De la misma manera, ese impulso sexual en sí mismo no es pecado, pero sí es pecado si satisfacemos ese deseo de la manera equivocada. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese impulso sexual y hemos intentado hacerlo como hemos querido, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios creó todos los seres vivientes con la capacidad de reproducirse. Los animales tienen un impulso sexual poderoso que une al macho y a la hembra para ese momento. Sin embargo, en el caso de los animales, el impulso sexual es en ciertas temporadas. La hembra solo recibe al macho durante el tiempo en que ella está en celo. El resto del tiempo ella no tiene interés alguno en tener esa experiencia, como se suele decir hoy en día, en el coito. Aparentemente, en el caso de los animales, Dios diseñó el impulso sexual solo con el propósito de la reproducción. Con los seres humanos es diferente. Dios nos dio el deseo sexual tanto como el medio para la reproducción, como un medio por el cual el esposo y la esposa pueden expresarse de manera más completa. Hay varias maneras en que Dios nos pudo haber creado. Él nos pudo haber hecho con un impulso sexual solo en ciertas temporadas, como en el caso de los animales, pero eso solo nos hubiera permitido disfrutar poco de esas relaciones. También nos pudo haber creado con un deseo sexual constante, pero eso hubiera hecho que la vida fuera casi intolerable. Dios tenía algo mejor para nosotros que cualquiera de estas dos alternativas. Él nos creó con un deseo sexual potencial, que puede ser activado al ser estimulado, y es entre el hombre y la mujer, y es cuando el hombre y la mujer están unidos en matrimonio. ¿Qué te enseña la sociedad hoy en día? Qué engaño, ¿verdad?, de Satanás. Qué ministerio más diabólico el que tenemos aquí en España y seguramente el que tenéis en muchos países. Un ministerio que la población no quiere, que promueve leyes que destruyen la familia y encima siguen llenándose los bolsillos con dinero, promoviendo este tipo de leyes, este tipo de actos que destruyen la familia, destruyen el amor. En España se están incrementando los casos de violaciones por adolescentes, por jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que promueve eso. En vez de cerrar páginas web de pornografía, tanto para hombre como para mujer, las están abriendo al público. Ya un joven, un adolescente de 10, 12, 13 años puede acceder a estos sitios. Además, si los padres ya le están dando un móvil a temprana edad, si esos padres no controlan lo que hacen sus hijos, pues es posible que su hijo esté accediendo a lugares donde ese deseo sexual se incrementa. Dios tenía algo mejor para nosotros. Él nos creó con un deseo sexual potencial. Hombre y mujer. Esto significa que un esposo y una esposa pueden vivir juntos sin ser controlados por sus apetitos sexuales, pero pueden en el momento oportuno estimular ese deseo el uno al otro.
dentro del matrimonio, de ese matrimonio que Dios estableció. Dios creó al hombre y a la mujer para que juntos se unan y sean una sola carne. No creó Dios al hombre y creó a otro hombre. No, no. No creó Dios a una mujer y a otra mujer para que ellas se casen, contraigan matrimonio. No, creó a un hombre y a una mujer. Lo que quieran meterte en la cabeza los gobiernos, este tipo de chiringuitos, de lobbies, este tipo de personas que tienen la mente contaminada, lo que quieren hacer es destruir la familia. Como quitan a Dios de la sociedad, lo que quieren hacer ahora es establecer sus propias leyes, que no van de acuerdo a lo que Dios establece. Por eso, que no te engañen. Y estos son temas que se tienen que tratar en la iglesia. Estos son temas que los padres tienen que tratar con sus hijos. Dentro del matrimonio, ese fuerte deseo sexual que surge cuando se estimulan el esposo y la esposa se puede satisfacer a través de relaciones. Así lo diseñó Dios. Pero estos deseos, estas pasiones, se pueden estimular fuera del matrimonio. Y aquí viene el problema. Aquí viene el problema porque en vez de esperar el tiempo oportuno de Dios, muchas veces recurrimos a la vía fácil. La Biblia nos advierte que fuera del matrimonio no debemos estimular ese deseo sexual que es tan fuerte. Podemos comparar el deseo con una caldera de vapor. Por ejemplo, yo hace años, cuando vivía en Vitoria-Gasteiz, en el norte de España, estuvimos 3 años haciendo el trabajo de calderas, limpiándolas, quitando el carbón quemado, echando madera, prendiendo ese papel, y hasta que no encendía, hasta que no cogía la caldera a temperatura, no podíamos irnos. Pues podemos comparar ese deseo sexual con una caldera de vapor, por ejemplo. Cuando se activa un fuego en la caldera, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en esas calderas no había agua, pero sí teníamos que echar agua para apagar, por ejemplo, esos carbones que se quedaban todavía encendidos, que no calentaba ya al edificio. Los hogares no recibían calor, pero sí que había brasas encendidas y teníamos que echarles agua porque luego teníamos que limpiarla, teníamos que meter los guantes, las manos con los guantes y sacar esa parte que estaba incrustada, pegada en la caldera. Teníamos que picar y teníamos que verificar que esos carbones estaban apagados. Pues cuando se activa un fuego en la caldera, el agua que está dentro se convierte en vapor. Eso pasaba, echábamos agua en los carbones y salía un vapor que inundaba toda la sala. Pues este vapor está bajo una presión tremenda. Las calderas de hoy en día tienen un escape apropiado. Las que hacíamos nosotros de escape, por donde entraba el carbón, ese era el único escape que había. Pues el vapor es utilizado para impulsar una turbina que produce electricidad. Si uno enciende un fuego en una caldera que no tiene un escape, seguro para el vapor y la caldera explotará. Pues las relaciones sexuales son un regalo de Dios, pero no debes encender el fuego de la pasión, al menos que tengas una válvula de seguridad apropiada. La única válvula apropiada que acepta la Biblia es el matrimonio. Fuera del matrimonio es malo estimular. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Queremos estimular ese deseo. Nosotros los varones somos estimulados visualmente. Todos nuestros sentidos juegan un papel en la estimulación sexual, pero hay una diferencia en la manera en que los muchachos y las muchachas reaccionan. Las muchachas son estimuladas por caricias, pero nosotros somos estimulados por lo que vemos, por lo que tocamos. Las muchachas algunas veces tratan de justificarse diciendo si los muchachos no tuvieran mentes sucias, no pensarían esas cosas. Y es verdad. La mente de los muchachos, la mente del hombre, la mente de nosotros es totalmente diferente a la de la mujer. La Biblia nos enseña que si nosotros hacemos que otro peque, nosotros también estamos pecando. ¿Y cuántas veces hemos hecho que otras personas pequen por nuestras acciones? Por eso qué bueno que podamos pedir perdón a esa persona que hemos ofendido y hemos incitado a pecar. Todos somos pecadores. Todos. Ver cuadros, fotografías,
acceder a páginas web, leer revistas diseñadas para producir lujuria, escuchar música con ritmos y palabras diseñadas para producir lujuria, ir al cine para ver películas llenas de escenas de lujuria. Todas esas son cosas que encienden el fuego de la lujuria y de la pasión. Y la Biblia nos advierte en contra de eso. La palabra de Dios dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. Los jóvenes deben saber que sí pueden decirle no a ese impulso sexual sin sufrir ningún daño en absoluto. El deseo sexual es distinto al hambre porque uno no puede sobrevivir mucho tiempo sin comer, pero sí puede vivir indefinidamente sin satisfacer ese impulso sexual y no sufrir daño alguno. Las relaciones sexuales son importantes, pero son especiales y son esenciales dentro del matrimonio. Muchas personas viven toda su vida sin relaciones y aún así tienen vidas llenas y felices. El adolescente tiene deseos muy fuertes a medida que va madurando. Su cuerpo está produciendo miles y miles de espermatozoides y estos se acumulan en el cuerpo. Si no es casado y vive una vida de pureza, habrá momentos en que su almacén se llene demasiado. Y Dios ha diseñado el cuerpo humano para que cuando esto suceda, ese exceso se escape durante el sueño. Esto se conoce como emisión nocturna, o lo dicen algunos, sueño mojado. Y eso es perfectamente normal para un joven. No tiene por qué sentir vergüenza. Más bien debe ser un motivo de acción de gracias al Señor por alivio que siente. Jesús habló sobre la lujuria. Jesús dijo una cosa muy fuerte en cuanto al asunto de la lujuria, Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dijo que no es necesario cometer el mismo acto de adulterio para ser culpable de ese pecado. Él dijo que si sientes lujuria por una mujer ya has adulterado con ella en tu corazón. El ejemplo que conocemos, David, fue un gran hombre de Dios. Escribió muchos salmos. Fue el rey más grande que tuvo jamás la nación de Israel. Pero David permitió que la lujuria lo venciera y cometió dos de los peores pecados que puede cometer una persona. Todos los pecados son pecado, ¿eh? No hay un grado de pecado, pero cometió dos que le llevaron prácticamente a la destrucción de su familia. Por esos pecados, durante el reinado de David no hubo paz. Y te estoy hablando de su reinado porque la mayoría de sus hijos se levantó contra él. La Biblia nos dice exactamente cómo sucedió eso. Una noche David estaba caminando en la azotea de su palacio cuando vio abajo a una mujer hermosa que se bañaba. Algunas veces uno no puede evitar ver algo por el primer instante, pero David siguió mirando hasta que el fuego de la pasión estaba ardiendo en su corazón. Él mandó a traer a Betsabé y cometió adulterio con ella. Y después de un tiempo, Betsabé mandó a decirle a David que estaba embarazada. Puesto que el esposo de Betsabé había estado lejos con sus obligaciones militares por algún tiempo, David se dio cuenta que su pecado de adulterio pronto quedaría expuesto. Y para poder cubrir su pecado y a la vez tener la oportunidad de casarse con Betsabé, David hizo arreglos para que el esposo de Betsabé fuera muerto. Y luego se casó con ella. Aparentemente había escondido bien sus pecados de adulterio y asesinato, pero la Biblia dice que esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y estos son lecciones para nosotros. Cuando pecamos, si hay algo en tu interior que te está diciendo, arrepiéntete, tienes que hacerlo. Buscar a Dios de todo corazón, pedirle perdón. Pedir perdón también a esa persona. No basta solo con pedir perdón a Dios. También tenemos que pedir perdón a esa persona a la que hemos ofendido. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con su pecado. David se arrepintió de corazón por sus pecados y los confesó a Dios. Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Podemos ver que a David de verdad se le quebrantó el corazón por sus pecados.
Y Dios perdonó a David y le restauró a la comunión consigo mismo, pero David siguió recogiendo las consecuencias de sus pecados. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vino consecuencias. El reinado de David, confrontado, no iba a tener nunca paz. Y lo peor de todo, no iba a tener paz en su hogar. No iba a poder controlar a sus hijos, que estaban enemistados entre sí. No podía controlar a sus hijos que querían su reinado. Absalón, Adonías, son ejemplo de ellos, que querían ese trono. A causa de los pecados de David, Dios le dijo a través del profeta Natán que la espada nunca dejaría su casa. Eso quería decir que David tendría mucha tristeza y tragedia en su familia. Hace poco vimos la reflexión de David y Absalón, cómo Absalón quiso matar a su padre, se levantó contra su padre, quería ser rey. Y durante mucho tiempo, David y Absalón estuvieron enfrentados. Y Absalón murió y no pudo arreglar con su padre David todos los problemas. Por eso vino quebranto, dolor a la vida de David, porque ya no podría tener esa oportunidad de ponerse cara a cara con su hijo Absalón y disculparse, pedir perdón. Qué triste es que los hijos y los padres estén enfrentados. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a estar así, con el corazón endurecido, y no nos vamos a poner a cuentas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, de ofensas que a lo mejor hemos cometido? No lo dejes pasar, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde y ya no tienes la oportunidad de pedir perdón. El hijo que le nació a Betsabé murió. Amón, otro hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Absalón asesinó a Amón, y más adelante Absalón también dirigió una rebelión en contra de su padre y fue muerto en la batalla. Estas fueron las terribles consecuencias del pecado de David. Y a través de este pasaje podemos aprender lecciones importantes. Aunque podemos ser perdonados por nuestros pecados, tendremos que sufrir consecuencias de nuestras acciones. Algunos pecados tienen terribles consecuencias que duran toda la vida. Quizás tú digas, eso no me va a suceder a mí, pero sí te puede suceder. David era un gigante espiritual, pero ni siquiera él fue suficientemente fuerte para vencer su lujuria una vez que había permitido que su pasión se estimulara. Tampoco tú podrás vencer la lujuria si permites que ésta se estimule. Nadie puede continuamente buscar y permitir la excitación sin caer en pecado. Qué importante es que atesoremos en nuestro corazón los mandamientos de Dios con referencia a las relaciones. Dios nos ha dado ciertos mandamientos. Esto es importante, no causes que otros pequen. La Biblia dice que es pecado que un hombre desee a una mujer con lujuria en su corazón. De la misma manera es pecado que la mujer deliberadamente se viste y se comporte de una manera que cause que el hombre sienta lujuria. No permitas que otros te hagan pecar. Y todos fallamos en este aspecto, en este mandamiento. Todos hacemos pecar al hermano o a la hermana. Todos. De pensamiento, de acción, de palabra. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Evita la fornicación. La fornicación es cuando un hombre y una mujer no casados tienen relaciones sexuales. Y este pecado tiene consecuencias desastrosas. Mira lo que dijo Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Evita deseos anormales. Cualquier desviación de la relación normal del hombre y la mujer. Cuidado con el homosexualismo, el lesbianismo que poco a poco se están incrustando en los hogares porque se están permitiendo leyes. Cuidado con lo que ven tus hijos en televisión. Controla a tus hijos, lo que ven en televisión, lo que ven en el teléfono móvil, lo que le dicen en las clases. Hemos recibido un mensaje en estos días de una mujer
pidiendo ayuda porque en su colegio a su hija le estaban dando clases de ideología de género, le estaban dando clases de relaciones sexuales. Cuidado. Pregunta a tus hijos qué es lo que os enseñan en clase. Infórmate. Habla con tus hijos. A lo mejor tu hijo se está desviando un poquito de la relación normal del hombre y la mujer. A lo mejor tu hijo se está metiendo en un camino que le lleva al homosexualismo, al lesbianismo. En su palabra Dios dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Levítico capítulo 20, versículo 13. La Biblia dice que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por su costumbre de practicar la homosexualidad. Y la palabra de Dios dice que eso es una advertencia para todos los que viven vidas pecaminosas. No coquetees, mantente puro, no des ni tomes lo que un día le podría pertenecer por derecho a otra persona. Evita las cosas que enciendan la lujuria. Saca de tu casa el anatema, todo lo que te desvíe de la voluntad de Dios. La manera de huir de las pasiones juveniles es darle la espalda totalmente a cualquier cosa que conduce a la lujuria. La lujuria podría parecer inocente, pero es un enemigo mortal. Hay series, hay películas que incitan a eso, a la lujuria. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28. Así como no puede uno andar sobre brasas ardientes sin quemarse, tampoco puede continuamente buscar y permitir la excitación sexual sin caer en pecado. Y todos pecamos, todos. Cada uno de nosotros peca. Por eso las relaciones sexuales son un don maravilloso de Dios, de un Dios amoroso. Dan vigor al matrimonio, sabor a la vida. Son una experiencia tan emocionante, tan excitante que permiten que el esposo y la esposa verdaderamente sean uno solo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es lo que dice Pablo en la carta de Efesios capítulo 5, verso 31. Esta unión incluye más que la simple unión física, es la unión de dos personas, en cuerpo, en alma, en espíritu. Se disfrutan al máximo. Cuando Dios es el centro de tu vida, cuando Dios es el centro de tu hogar, de tu matrimonio, cuando este es el caso, vas a experimentar una unidad que va más allá de cualquier otra cosa en el mundo. Dios ha bendecido las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y en su palabra Dios dice, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Podemos ver a través de estos versículos que Dios sin duda está a favor del romance en el matrimonio, hombre y mujer. A Dios le agrada mucho ver un matrimonio gozoso y un hogar feliz. Si tú llegas a estar casado por 50 años, Dios desea que tú y tu cónyuge tengan 50 años llenos de amor. Y suponiendo que llegues a estar casado por 50 años, tu línea del tiempo se parecerá al dibujo que no puedes ver ahora mismo, pero que yo me estoy imaginando. Años de noviazgo, años de matrimonio. Y hazte tú ese dibujo en la mente. Los años que has estado de noviazgo, los años que has estado o los que estás de matrimonio. Y verás como todo es una línea que asciende. Y esos momentos, si Dios está en tu vida, tienen que ser momentos de felicidad. Por supuesto que habrá momentos de altibajos. Habrá momentos duros. Seguramente tú eres una persona, seas hombre o mujer, que estás divorciado. Has tenido problemas en tu matrimonio. Si sigues teniendo ese anhelo de casarte, de formar una familia, ponlo en oración a Dios. Arregla los asuntos pasados con tu expareja. Sana heridas. Cuida tu corazón.
No es fácil ser paciente. Queremos las emociones ahora mismo. No es fácil guardar nuestro corazón. No es fácil negarnos al apetito sexual. No es fácil evitar los sentimientos de envidia al mirar a los que parecen estar disfrutando la emoción de esas relaciones. Eso es lo que pretende Hollywood. Eso es lo que pretende el cine. Cuando te muestran esas imágenes, ¿verdad?, de relaciones entre un hombre y una mujer. Qué bien se ve en televisión. Pero esa no es la realidad. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuídate tú, hombre, cuídate tú, mujer. Los que estáis casados, cuidar vuestro matrimonio. Que Dios sea el centro de vuestro matrimonio. Cuidar a vuestros hijos, que no los eduquen. En los colegios, en los institutos. Educarlos vosotros con el amor de Dios en casa. Velar por ellos, velar por su seguridad. Informaros, preguntarles cada día qué os enseñan en la escuela, qué os están enseñando. Porque a lo mejor tu hijo no te está diciendo nada de lo que le enseña y a lo mejor tu hijo está absorbiendo lo que le dicen. Cuida de tu matrimonio, cuida de tu hogar. Hombre que me estás escuchando, cuida de tu esposa. Cuida de tus hijos, tú eres la cabeza del hogar. Dios es la cabeza, ¿verdad? Tú eres la cabeza, de tu mujer. Dios es la cabeza de tu hogar. Él tiene que ser lo más importante. Tú como cabeza de tu mujer, cuídala. Protégela cada día, protege a tus hijos. Esposa, sométete a tu esposo con amor. No malinterpretéis las palabras, que hay muchas personas que están resentidas. Y cuando escuchan eso de que la mujer se tiene que someter al hombre, lo primero que piensa es cosas malas. No. Sométete en amor, con humildad. Apóyale en sus decisiones. Ámale, respétale. Cuando llega a casa cansado, habla con él. Consuélale. Y al revés también. Que en tu matrimonio Dios sea lo más importante. Compara un matrimonio ahora mismo con la cobertura de Dios y un matrimonio que tenía la cobertura de Dios pero ha decidido vivir alejado de Dios. Verás las diferencias. Vivamos ese matrimonio que Dios ha establecido, hombre y mujer. Y dentro del matrimonio, pues Dios desea que el ser humano, que el hombre y la mujer tengan relaciones entre ellos, para luego tener hijos. Cuida tu matrimonio, cuida tu hogar. Si tú no lo haces, otros lo harán. Y los otros no desean el bien para ti, para tu esposa, para tu familia. De hecho, el enemigo ha venido a eso, a robar, a matar y a destruir. ¿El qué? La familia. No lo permitas. Que Dios dirija tu vida, que Dios dirija tu matrimonio, que Dios dirija tu hogar.